Y vámonos rápido a platicar con Claudia Aguilar Barroso y con Alejandro Envila. ¿Por qué? Porque el día de ayer una reforma, estamos discutiendo la vez pasada, Claudia y yo, de que le íbamos a cambiar el nombre a la sección. Ya tengo el nombre, Claudia, ¿cómo ves? Se va a Muy bien. llamar Hora que hicieron los diputados y los senadores de Morena. Así se va a llamar a partir de, porque pues es lo que nos está trayendo a estas pláticas, porque pues el día de ayer una reforma constitucional que se ve preocupante, lo comentábamos en el grupo que tenemos de WhatsApp, y vaya, pues yo pues por ahí vi que quitaron la parte del artículo primero, que también trae un cambio, pero dejaron en prácticamente todo tal como estaba, y de eso vamos a platicar hoy. Entonces, si quieren, abogados, arránquense cómo quieren que le hagamos, porque está muy interesante lo que van a platicar. Si quieres empiezo para darle seguimiento y ahora sí la sección, a ver qué se les va a ocurrir. La verdad es que sí, ayer en la tarde de repente, pues ahora sí que como dicen, ruido en la red, ruido en los chats, por lo menos de la abogacía, sumamente preocupados de ¿y ahora qué? Porque la verdad es que esto es sintomático, ¿no? O sea, estábamos discutiendo que si una reforma constitucional puede ser impugnada o no, porque básicamente es otra vez, ¿no? Como que la cortina que está atrás, está el fantasma, está la reforma judicial, ya se aprobó, estamos hablando de desacatos, todo, y entonces nos dicen, como enfáticamente las autoridades, los representantes del gobierno nos dicen, ya no hay nada que puedas hacer, no es impugnable. Entonces, por un lado está eso, pero por el otro lado están las acciones presentadas, ¿no? Sabemos que existen acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano, unas controversias constitucionales y un número que hasta ahorita no tenemos claro de amparos, con independencia de los que estaban antes de la aprobación de la reforma, un cierto número de amparos que ya se ha promovido, pues, por organizaciones de la sociedad civil y por personas, digamos, en lo particular, en contra de la reforma judicial aprobada. Entonces, todo esto es nada más como el contexto de lo que está en el ambiente y de repente sale esta reforma que en su presentación original decía es una reforma que solo tocaba 4 artículos, ¿no? El primero constitucional, el 103, el 105 y el 107, y que se refería a dos cosas. Una, como que recuperar la supremacía constitucional, y el otro, porque hasta así lo dijeron, ¿no? Es la reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas y adiciones a la Constitución. Y conste que ahora sí que el término jurídico es porque así viene en la iniciativa de reforma, ¿no? Inimpugnabilidad, ahora, es decir, que no lo puedes combatir, impugnar por ninguna vía de las que tienes previstas. ¿Dónde? Pues en el sistema jurídico. Y por eso son solo esos artículos los que se tocan, ¿no? Es decir, además de lo del primero, el 103, que es como todo aquello que pueden hacer los tribunales federales, en qué casos intervienen, el 105 que se refiere a las acciones y a las controversias constitucionales y el 107 que son las bases del amparo, ¿no? Entonces, pues hizo muchísimo ruido afortunadamente, porque bueno, lo más preocupante en ese primer momento, en una primera lectura, no porque no fuera preocupante la totalidad, era porque en el contenido de la modificación al artículo primero constitucional, pues digamos que de un plumazo estaban prácticamente desapareciendo o nos estábamos retirando del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos y estábamos dándole reversa o marcha atrás a la importantísima reforma del 2011, ¿no? Porque justamente lo que decía es, sí, siempre vas a interpretar la norma favoreciendo en todo momento la protección a las personas más amplia, pero en ningún caso vas a poderlas inaplicar haciendo control de convencionalidad. Dicho en castellano, dicho en ciudadano, no vas a poder traer para resolver las controversias pues algún derecho humano o su interpretación que se haya hecho en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o en el Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque te vas a ceñir a la literalidad. Esto es bien importante porque el gran tema que está aquí atrás se refiere a las políticas que tienen que ver con el tratamiento de las personas en prisión preventiva oficiosa y en arraigo sobre todo. Pero es una válvula para hacer cualquier tipo de exceso en materia de derechos humanos que no es deseable, ¿no? Y para darle el uso de la palabra a mi querido Alejandro, les diría, entonces, las otras reformas que ya se referían propiamente a la inimpugnabilidad de la Constitución, pues justamente lo que dicen es poner en el amparo, en las acciones y en las controversias, que por ninguna de estas vías podrás impugnar las reformas o adiciones que se hagan al texto constitucional. Hubo un matiz, porque en el primer saque, ¿no? En el de ayer, también decía, ya sean de forma o de fondo.
lo cual pues también desató todas las alarmas, porque una cosa es que estemos diciendo, oye, qué escándalo, que si el quórum, que si no estuvo el tablero eléctrico en diputados en la sala de armas de la Magdalena Michuca, y otra cosa es que arteramente digas, pues con independencia de que haya quórum o no, pues como no puedes impugnar ni siquiera cuestiones de las violaciones formales de un procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, no va a haber mecanismo alguno para impugnarlas, ¿no? Y el tercer detalle de esa reforma, pues tenía que ver con unos transitorios que burleran todo lo que siempre hemos postulado de que a ninguna norma le vas a dar aplicación ahora sí que retroactiva, hacia atrás en el tiempo, porque traen unos transitorios que decían que, bueno, pues entraba en vigor y que todos los procedimientos que hubieran empezado se regirían justamente así, juicios, consultas, procedimientos, lo que fuera, se iban a resolver pues aplicándole esto y entonces pues tendrían que quedar sin materia o ser sobreseídos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se unieron todas las organizaciones de defensores de derechos humanos, hicieron suficiente ruido para que por lo menos hicieran estos matices a la reforma, lo cual no le quita, pues no nos quita la preocupación de que pues sigamos haciendo este tipo de reformas al vapor con una visión muy cortoplacista y muy de como ahora tengo la mayoría, se hace lo que yo quiera y sin pensar incluso en el efecto boomerang que esto puede llegar a tener. Pero le cedo el uso de la voz a mi querido Alejandro. Gracias. A ver, buenas tardes. Eh, pues Claudia ya prácticamente dijo todo y voy a empezar con esta parte final, ¿no? Podemos hacer lo que querramos porque tenemos la mayoría. No importa lo que diga la ley, no importa lo que diga, no solo la ley, vamos, no solo la ley publicada en México, los precedentes, no importan las interpretaciones constitucionales. El derecho, no todo el derecho está escrito. Eso es algo que hay que tener muy claro. Contra lo que se decía hace algunos años, la ley sí se interpreta, porque las posibilidades de la realidad son tan amplias que es imposible, aunque tengamos un altero de leyes, como lo tenemos de hecho, eh, que las normas contemplen todas esas posibilidades para resolver controversias. Cada controversia es diferente. Sí habrá algunas que son prácticamente iguales, y esos son casos, le decimos en la academia, casos sencillos de solución. Pero hay muchos casos que no son sencillos y que requieren de interpretación. La Constitución, que es una norma general, es absurdo pensar que contemple todas las posibilidades que van a existir. No las contempla ninguna constitución, ni siquiera una robusta como la mexicana, que está llena de parches, contempla todas las posibilidades que pueden existir. Hay constituciones mucho más pequeñas y todo lo que no observa la constitución y no está en las leyes secundarias tiene que resolverse con interpretación de los juzgadores. Lo que están haciendo ahora es tratar de aplicar, dicen, la literalidad para evitar que las cortes, que los juzgados y que el Tribunal Constitucional, todavía constitucional, vamos a ver cuánto tiempo más, echen abajo reformas de cualquier tipo, constitucionales o de leyes secundarias, porque le están quitando, le están pretendiendo quitar a los tribunales la facultad de interpretar la norma. Esto nos metería, si esto procede, que puede proceder, nos va a meter o nos metería a una regresión jurídica, no de algunos años, no solo de 14 años, que la reforma de 2011 a la que refería Claudia, la reforma de derechos humanos, es la reforma legal más importante que México ha tenido quizá en los últimos 100 años, ¿eh? Es de ese tamaño. Y obliga a todas las autoridades de todo tipo, no solo a las judiciales, a velar por los derechos humanos, a velar por los derechos de las personas, a siempre aplicar algo que se llama principio pro persona, a resolver en favor de las personas cuando hay controversias. ¿Por qué? Porque las leyes nunca son completamente claras. Solo las leyes solo atienden los casos fáciles, digamos, y los casos difíciles requieren de interpretación de la norma.
¿sí? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que coincido con Claudia. La parte más complicada es que están desmontando el orden jurídico existente. Esto que nos mostraron, que a mí me parece una estrategia de Morena. Es decir, a ver, voy también por los derechos humanos. El control de convencionalidad es el sujetar las normas mexicanas a todos aquellos tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos y en muchas otras materias. Derechos humanos es, por supuesto, quizá la más importante, pero no la única. Tenemos tratados comerciales con todo el mundo. Eh, lo que trataron de hacer y que luego retiraron temprano, porque, como dice Claudia, todas las organizaciones se unieron, gritaron y denunciaron esto es un escándalo. Eh, a mí me parece una maniobra política estilo Morena, estilo López Obrador. Te advierto que voy a quitarte todo y luego cedo en una pequeña parte, que no es menor, una pequeña parte muy importante, con eso distraigo a la sociedad, con eso distraigo la discusión y dejo todo lo demás. Toda la parte que quedó vigente de este proyecto es gravísima, es delicadísima, es acabar con las acciones de inconstitucionalidad, con las controversias constitucionales, es limitar el juicio de amparo al viejo esquema en el que el juicio de amparo solo protege al quejoso y el que no tiene lana para pagar un abogado y ampararse, que normalmente es el más pobre, ese ya se fregó, ya se fastidió. A ese, aunque la norma sea declarada inconstitucional, solo es inconstitucional y el amparo solo protege al que lo promovió. Ese es el viejo esquema. Bueno, pues a ese nos están queriendo regresar. Sí es una cancelación de derechos de las personas, sí es peligroso, y es peligroso no para los poderosos, no para los que tenían privilegios, es peligroso para todo ciudadano, es peligroso incluso para quienes hoy son servidores públicos, para quienes hoy son políticos del poder y mañana pueden no serlo, ¿eh? Ya sea porque su partido perdió, suponiendo que no pierda, porque cayeron en desgracia, porque dentro de Morena, como dentro de cualquier otro partido, hay vendetas y Sí. de repente eh, hay quien cae en desgracia. Acaba de pasarle a un ex coordinador general de cónsules de todo el país, acaba de Ujú. caer en desgracia. A ver, esa persona que estaba cercana al grupo del poder, yo creo que no lo estará más. Bueno, este tipo de reformas dejan desprotegidas no solo a los adversarios, también a los que hoy están en el poder y mañana pueden no estarlo porque se pelearon con la persona equivocada. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es delicado, muy, muy delicado, y yo creo que, vamos, sí celebro que se retiró la parte del artículo 1, pero me preocupa todo lo demás, ¿eh? Me preocupa todo lo demás y me preocupa mucho, coincido, por eso dije, eh, empiezo por el final de lo que tomó Claudia, me preocupa mucho la señal que ya enviaron. Ujú. Hoy me decía un hombre de izquierda de toda la vida, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Pedro Peñalosa, hoy me decía, a ver compañero, lo que acaban de demostrar nos deja ver lo que ya habíamos advertido. Son capaces de todo. Cuidado, son capaces de todo. La señal es lo que a mí me preocupa más. Por supuesto, lo que quedó en el proyecto de reforma es delicadísimo. Acabar con el Ajá. control de constitucionalidad Sí. es delicadísimo. Aquí la gran pregunta es de dónde viene esto, ¿no? Porque hemos visto que, y sobre todo la última vez que quisieron hacer una cosa similar, pues la presidenta fue la que finalmente, a final de cuentas, los paró. ¿De dónde viene esto? ¿Viene de Palacio Nacional? ¿Viene de allá de Tabasco? De Chiapas, perdón. ¿De dónde sale esto? Oye, a riesgo de ser especulativo y seguramente Alejandro tiene una respuesta más clara de eso, o sea, yo sí creo, digo, a ver, hubo una señal donde por lo menos la presidenta en lo que hace a la adición al primero constitucional no estaba de acuerdo, no sé si no está de acuerdo en todo, ¿no? Al final, pues sí hay, yo creo que por parte del, por lo menos del grupo en el poder,
una resistencia a todo aquello que les puede marcar una hoja Ujú. de ruta o una posibilidad de modificar algo. Pero sí coincido también en que se les olvida que los tiempos políticos cambian, que las mayorías cambian y que al final todas y todas se van a arrepentir en algún momento. El costo país puede ser enorme y sin duda lo va a ser. O sea, Ya lo está haciendo. y este ejemplo de inimpugnabilidad de reformas creo que me parece perfecto para ilustrar cómo nadie sabe para quién trabaja, por decirlo muy coloquialmente, ¿no? Ujú. A veces lo reducen simplistamente y decía Noroña cuando se le acercaron los jóvenes representantes de la generación del 24 a decirle que querían un parlamento abierto y él decía, esto lo único que estamos haciendo es pasar el artículo 61 fracción primera a la Constitución, ¿no? Lo cual, para nosotros, los abogados, pues también lo que hace es ilustrar y fortalecer cómo teníamos disposiciones legales, ¿no? Que son inconstitucionales, porque no había un sustento constitucional para sostener o para hacer válido una disposición que es, pues, regresiva o que por lo menos limita el acceso a la justicia en términos de amparo, ¿no? Que era en contra de reformas y adiciones a la Constitución. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esa disposición justamente fue resultado de las mayorías en un momento determinado. Cuando se hicieron todas las reformas del Pacto por México, cuando habían logrado ya que todas las fuerzas políticas se sentaran y se dieran y entonces esta estira y afloja de competencia económica, pero telecomunicaciones, pero reforma laboral, pero reforma a pensiones, pero además el tema educativo, o sea, todo lo que salió, pues alguien seguramente les dijo, oye, espérate tantito, pues ahí tenemos un instrumento a disposición de todos los gobernados para defendernos de lo arbitrario que se llama juicio de amparo. Híjole, pero ya no se van a sentar a moverle a la Constitución otra vez porque requieres mayorías calificadas. Pues no importa, tengo mi mayoría para hacerlo en una ley. Y pusieron esa fracción primera. Entonces, esa mayoría que se sintió todopoderosa, ¿no? Pues puso esa idea. Y ahora, esa mayoría que está hoy sentada en la oposición, pues está rasgándose las vestiduras. Entonces, la clase política nos tiene así, en general, de todos los partidos. Por eso insisto, lo que decía Alejandro tiene toda la razón, o sea, esto preocupa porque no es suficiente con que elimines que si el control de convencionalidad, o sea, esta reforma es una regresión, como decía enfáticamente Alejandro, peligrosa en términos generales para la democracia constitucional, para la protección de los derechos humanos, porque nos anula cualquier posibilidad de que un poder judicial, como sea que quede después del resultado de esta reforma, puede revisar los excesos del legislador. O sea, puede revisar los excesos de ese poder reformador de la Constitución, como dice enfáticamente Monreal, ¿no? Y ya hemos visto lo que pasa con esos excesos. Ya vimos la manera de legislar, ya vimos que no tienen empacho, salen las cosas, las aprueban, no se dan cuenta ni lo que aprueban ni lo que leen. Y a mí lo que me parece es que esta iniciativa, no sé de dónde venga, Ujú. pero sí nos desnuda o nos pinta y retrata de cuerpo entero pues a Morena. ¿Por qué? Porque justamente es un movimiento político que se encuentra liderado por gente, cuando menos, en el legislativo hoy por hoy, que es profundamente autoritaria y que están con todo lo que van a hacer que sea necesario para imponer una visión de futuro y que sobre todo no han sido capaces de usar de manera responsable su mayoría. Es como ser mal ganador, o sea, no se trata de ser un mal perdedor, o sea, son malos ganadores, o sea, tienen todas, pueden hacerlo todo. ¿Por qué no hacerlo por las vías correctas, adecuadas, democráticas, Así etcétera? es. ¿No? Pero ya, porque la verdad es que siento que no hay mucho más que decir. A ver, no hay nada peor que un mal perdedor. Bueno, hay algo peor que un mal perdedor, un mal ganador. Un mal ganador. Y lo que nos están demostrando es eso, ser malos ganadores. Claudia lo acaba de decir puntualmente. A ver, tienen los votos en el legislativo que obtuvieron de una manera cuestionable, no cuestionada, pero ya los tienen. Podrían hacer todo lo que quieren hacer de manera correcta y aseada. Lo han hecho de manera incorrecta y desaseada. ¿Es por prisa o Están, por qué es? mm, creo que es por arrogancia, no estoy seguro, es por soberbia, Ujú. pero están metiendo a la presidenta Sheinbaum en todos los problemas que se pueden meter. A ver, esto ya nos está costando. No es casual que ayer, estamos grabando en miércoles, Ujú. que el martes
de esta semana, el Fondo Monetario Internacional redujera de 2.0 a 1.3 la previsión de crecimiento de México para este año. A ver, hay un asunto muy delicado ahí. Eh, Estados Unidos va a crecer al 3.5% este año, México va a crecer al 1.3%. Somos su principal socio comercial. Hay que preguntarse por qué Estados Unidos, las economías más grandes, crecen menos. ¿Por qué? Porque es más complicado crecerlas por su tamaño. Las emergentes crecen, vamos, en números relativos, en porcentajes, crecen más. Está pasando lo contrario. La economía que siempre nos jala hacia arriba o hacia abajo, hoy debería estarnos jalando mucho más hacia arriba y nos estamos quedando atrás de Sí, nuestro principal socio comercial. ¿Por qué razón? Por estas razones. No es por Japón y las tasas de interés, no es por factores externos, es por el desorden y por los riesgos que los inversionistas están viendo en México. A ver, compañeros abogados, y Claudia debe tener muchos ejemplos de esto, que se dedican a temas corporativos, te hablan ya con claridad ujú, de que muchas empresas extranjeras están saliéndose de México o están buscando la manera de desinvertirse, de sacar su dinero, de vender lo que tienen en México. ¿Por qué? Porque este esquema, y así lo dijo ya el Fondo Monetario, eh, que es el que determina las condiciones crediticias de cada país. ¿Eres o no eres sujeto de crédito? Eh, muy bien, Esto está pasando por lo que están viendo los inversionistas en el mundo, los países en el mundo. muy Y los bien. inversionistas de México, ya termino con algo. A ver, ayer martes, sí fue ayer martes, o hoy miércoles, la presidenta se reunió con Carlos Slim. Sí, Duró 3 horas la reunión. A ver, 3 horas con el mayor inversionista privado mexicano que existe. Algo muy interesante deben haber hablado. Esto ya nos está costando porque la inversión significa empleo y la desinversión significa pérdida de empleo. claro. Oye, ya para finalizar los pocos minutos que nos quedan, ¿qué sigue para la reforma? Es decir, ¿qué proceso nos toca o qué proceso tiene que pasar todavía para que sea aprobada, para que se, pues ya la podamos ver en la Constitución? Esta, pues entiendo que ahorita se acaba de aprobar en comisiones, entonces tendría que pasar a discusión a pleno en el Senado y de ahí a diputados. Como es una reforma constitucional, se tiene que aprobar en las legislaturas de los estados, pero ya vimos que son express y las Eso aprueban puede pasar en 3 o 4 días. 15 minutos. Entonces, en 3 o 4 días podemos tener esto publicado. De manera concomitante, tal vez ya que se hagan públicos los comités de evaluación por parte de los poderes de la Unión, que tienen hasta el 31 de octubre para hacerlos públicos. Entonces, pues esto seguramente va a seguir dando de qué hablar, porque pues al mismo tiempo hemos visto otras acciones. O sea, ayer la verdad es que era esta iniciativa más el anuncio del PT diciendo que iba a iniciar juicio político en contra de los Mm, 8 ministros, digamos, de la Corte, que no se, digamos, todos los 8 que pueden alcanzar a ser esos 8 votos que se requieren para invalidar la reforma constitucional. Se incrementa en la red también ruido de presiones a alguno de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como dice Alejandro, esto puede ser muy rápido, ¿no? En cuestión de días, en que esté aprobado con las mayorías necesarias para ser parte del texto constitucional. muy Este es bien. un cambio que requeriría de mucha discusión, de la suma de otras opiniones, no nada más del grupo mayoritario, porque no tienen el 74% de los votos, aunque tengan el 74% de los legisladores. Este es un tema, este y otros que han planteado, que requeriría de un referéndum constitucional. Habría que consultarle a la población si realmente esto es lo que quiere. No lo están planteando así. Ellos asumen que tienen la representación, una representación que no tienen, porque ahí están los votos contados, eh, y están caminando vía fast track para hacerle cambios a la estructura fundamental del Estado mexicano. Eh, y yo termino con una cosa. Ujú, Creo que esta prisa tiene que ver con que ellos, me refiero a los legisladores de Morena en particular, alguien los detuvo, pero creo que están viendo la posibilidad
yo no la veo tan cercana, pero creo que están viendo la posibilidad de que la Corte diga, sí tengo facultades y voy a echar para atrás esta reforma o estas partes de la reforma constitucional. Aquí Claudia un día nos dio la mejor lección de derecho constitucional que yo he escuchado. La Constitución, y no se nos olvide, dice lo que los ministros de la Corte dicen que dice. Porque ellos, Exacto. y suena a juego de palabras, suena contradictorio, no tiene nada de contradictorio. Ellos son los que tienen la facultad, que hoy se las quieren quitar, de interpretar lo que significa la letra de la Constitución. Entonces, algo está viendo Morena, algo están viendo Monreal, Adán Augusto, Noroña y compañía, que decidieron tratar de adelantarse con todo el desaseo posible y decir, la Corte ya no tiene esta facultad. Sí. Ok. Los juzgados ya no tienen, están prácticamente desconociendo la jurisdicción de todo el Poder Judicial, no nada más de la Corte. ¿Por qué? Porque estamos desacato tras desacato, traen en la bolsa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy aprobó que el INE continúe con el proceso electoral judicial. Estamos viendo, vamos, la crisis constitucional no está a la vuelta de la esquina. Ya vivimos una crisis constitucional y estamos viendo, creo yo, no sé qué opine Claudia, que se va a agravar más. Muy bien. Bueno, pues Lamentablemente coincido. quedamos pendientes entonces de seguir esto muy de cerca. Pues estaremos aquí viendo, estaremos analizando y sobre todo, pues salir lo más rápido posible para comentar, porque una vez más, y lo reitero, a mí me gusta mucho platicar con ustedes porque me queda muy claro qué es lo que está pasando, más allá de lo que uno lee y uno extrae en redes sociales, en sitios informativos, etcétera. Entonces, una vez más, darles las gracias por participar y pedirles, Claudia, empezamos contigo, pedirles redes sociales donde te encontramos, donde sabemos de ti. Me encuentran en X como @CAguilarBarroso. Magnífico. Alejandro, Me encuentran también en X como @en Vila Fisher y en Eje Central todos los lunes. todos los lunes léanlo, está muy interesante porque pues ahora sí está muy al tanto de todo lo que está ocurriendo a todos los niveles de la política nacional. Y nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook, en Spotify y en YouTube somos Conexionistas México y nos encuentran como Conexionistas en Telegram. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.